Hola, les habla el profe Sterling. Este es un trabajo para la Universidad Técnica Nacional de Costa Rica, la UTN. Ok, a continuación vamos a resolver la siguiente integral. Lo primero que vamos a observar es que dentro de la raíz no podemos factorizar mediante fórmula notable, lo cual quiere decir que no me va a quedar un paréntesis al cuadrado dentro de la raíz para poder cancelar la raíz con él. Si esto no pasa, entonces en definitiva debemos de pensar en una posibilidad de que el resultado de esto sea una razón trigonométrica inversa. Pero antes vamos a observar que en el numerador hay dos términos y también debemos de tener en cuenta que si derivamos lo que está dentro de la raíz, vamos a obtener algo muy parecido a lo que se encuentra en el numerador. Por ejemplo, y si prestamos atención, la diferencia es que hay un 2 a la par de la x. Recordemos que esta derivada va a quedar con respecto a x. Entonces, si nosotros lo que estamos haciendo realmente es u y un du, pues por aquí podríamos aprovechar para hacer lo siguiente. Y esto no es más que una pista para saber qué debemos de hacer a continuación. Siempre que observamos que la derivada de lo que está dentro de la raíz se parece mucho a lo que está en el numerador, nosotros tenemos que separar la integral de la siguiente forma. Ok, tomemos en cuenta que para esto lo único que hice fue que coloqué este 2 sobre la raíz cuadrada de lo que estaba en el denominador y eso es la primera integral. Luego tomamos la x y la colocamos sobre lo mismo y esa es la segunda integral. Literalmente lo que estamos haciendo es separando esta integral en estas dos integrales, lo cual es un procedimiento que es válido. A continuación vamos a ver qué se puede hacer de un lado y qué se puede hacer del otro. Si apreciamos bien, el problema directo que tenemos a continuación no va a estar centrado en la segunda integral, en realidad va a estar centrado en la primera integral, porque en la primera integral no tenemos x. Es más, la primera integral, esta integral de aquí, la cual de ahora en adelante vamos a llamar integral roja, la vamos a trabajar mediante el proceso de completar cuadrados en el denominador. Pensemos un poquito en esta parte de completar cuadrados. Observemos. Esta expresión no se puede factorizar mediante el método de fórmula notable. Entonces tenemos que pensar en las integrales que dan como resultado una razón trigonométrica inversa. El primer paso para esta expresión que está en el denominador sería el siguiente. Ok, pensemos. Saco a factor común un menos y entonces dentro del paréntesis todo me queda positivo. X a la 2 está positivo y el 2x también está positivo. Ya que tenemos esto, entonces nos va a quedar tratar de ver cómo hacemos que la expresión que está dentro del paréntesis se me convierta en una fórmula notable. Recordemos que en las fórmulas notables se hacía el primero al cuadrado menos 2 por el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. ¿Por qué es necesario recordar esto? Bueno, resulta que para este caso el primero sería una x, pero como la fórmula dice menos 2 por el primero, que recordemos para este caso es una x, por el segundo, entonces deberíamos de pensar cuál será el número que va en este espacio tal que 2 por x por ese número me da como resultado 2x. Si prestamos atención, pues pareciera que dicho número evidentemente tiene que ser 1, porque 2 por x es 2x, 2x por 1 me da también 2x. Pero este número por sí solo no significa nada.
nosotros necesitamos tomar dicho número y elevarlo al cuadrado. Si nosotros elevamos ese número al cuadrado me da 1. Por pura casualidad me está dando igual, pero no quiere decir que siempre va a dar el mismo número. 1 al cuadrado es 1. Este número es el que vamos a trabajar en la expresión que teníamos en esta parte. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer con este resultado que obtuvimos ahí? Pues simple. Dentro del paréntesis que está en la parte roja sería, mucho cuidado a continuación, siempre vamos a escribir más 1 menos 1, teniendo en cuenta que el primero tiene que ser más. Es importante, esto es valioso porque nosotros no podemos cambiar una expresión a nuestro gusto, y si nosotros tomamos esta expresión que está aquí, le sumamos 1 y le restamos 1, realmente no le estamos haciendo nada. Ahora viene un detalle particular. ¿Qué pasa si yo quiero sacar un número que está restando dentro del paréntesis, pero fuera del paréntesis hay un menos? Bueno, el procedimiento es relativamente básico. Lo que tendríamos que hacer es cambiarle el signo al número que está dentro del paréntesis y que estamos sacando. O sea que me quedaría. Ok, ¿por qué acabo de escribir más 1? Bueno, pues resulta que este número que tenemos aquí es el que estamos sacando afuera del paréntesis. Pero como al inicio tenemos un menos, entonces hay que cambiar el signo de ese número. Ok, a continuación, nada más debemos de recordar que si tenemos una expresión como esta, nosotros podemos hacer 4 más 1 y eso nos va a dar 5, menos todo lo que está dentro del paréntesis. Ok, ¿cuál es el objetivo de llegar a esto? Si observamos, dentro del paréntesis tenemos un trinomio y este trinomio sí se puede factorizar para que me dé una fórmula notable, lo cual quiere decir que si ustedes factorizan ese trinomio, el resultado va a ser. ¿Y qué ganamos con esto? Bueno, lo que ganamos es lo siguiente: tenemos un número y tenemos algo con x elevado al cuadrado. Esto quiere decir que podemos cambiar lo que está dentro de la raíz por esta expresión y así tendríamos la fórmula que nos dice que el resultado de esto es una razón trigonométrica inversa. Ok, ¿realmente qué queremos decir? Que entonces la integral, que vamos a denominar roja porque estamos trabajando con el rojo, va a quedar de la siguiente forma. Observemos por qué me va a quedar así. Resulta que en el denominador teníamos esta expresión y mediante este procedimiento llegamos a esta otra. Entonces podemos cambiar esta expresión por esa que tenemos ahí. Y pues lo que se vería a continuación es tratar de recordar cómo era que quedaba el resultado de esta integral. Recordando, bueno, el 2 que está en el numerador va a salir de la integral porque es un coeficiente. Y según la fórmula de la integral, donde al inicio tenemos un número menos algo con letra elevado al cuadrado, pues nos dice que esto va a quedar de la siguiente manera. Recordemos que es arcoseno porque tenemos un número y algo con letra al cuadrado con un menos c en el centro. Recuerden que dependiendo del orden de esto, si primero es una letra menos un número o si es una letra más un número, la función trigonométrica inversa va a variar. Dentro de esta función trigonométrica inversa vamos a crear una fracción donde en el numerador vamos a escribir lo que está con letra y que está al cuadrado. Recordemos que dicha situación se encuentra ahí, x más 1 elevado al cuadrado. Entonces aquí vamos a escribir, y en el denominador tenemos que escribir la raíz cuadrada del número, o sea,
Aquí vamos a tratar de evitar escribir decimales porque realmente no es algo fundamental para lo que estamos haciendo. Y recordemos que esta es el resultado de la integral que en algún momento habíamos denominado integral roja, es decir, el resultado de esta integral. Y a continuación tenemos que trabajar sobre esta integral de aquí. Resulta que esta integral tiene un trabajillo extra y por eso a continuación la vamos a llamar la integral verde. ¿Por qué un trabajo extra? Vamos a imaginar que uno intenta realizar el u y el du para hacer una sustitución. Entonces en este caso u sería lo que está dentro de la raíz y el du factorizando pero resulta que luego de haber realizado todo lo que se podía hacer con el u y el du, nos damos cuenta que no nos queda igual al numerador de la integral original. Entonces necesitamos realizar un proceso en la integral original de tal manera de que si yo hago este mismo u y du, el resultado final me sirva. En este caso el procedimiento sería el siguiente. Noten que nosotros queremos que el numerador quede 1 más x o x más 1, que para lo que queremos da igual. ¿Cómo vamos a hacer para que el numerador se convierta en 1 más x? Recordemos que en el numerador tenemos x y esto es lo mismo que escribir x más 1 menos 1. Recordemos que si nosotros a una expresión le sumamos un número y también se lo restamos, es como si no la estuviésemos cambiando. Por lo tanto, esto es válido. Lo cual me lleva a reescribir la integral original de la siguiente forma. Ok, quiero que prestemos atención en el hecho de que esta parte yo la escribí con azul porque habíamos dicho aquí en azul que x es igual a x más 1 menos 1. Entonces cambiamos esta x por toda esta expresión sabiendo que esto es cierto. A continuación deberíamos de separar esta integral en otras dos integrales, pero de la siguiente forma. Ok, a continuación observamos que el x más 1 lo separamos del menos 1. Aquí no dice menos 1 porque este menos salió afuera de la integral, obviamente. Pero, ¿qué ganamos con esto? Bueno, ganamos que si dentro de esta integral nosotros realizamos el u y el du, nos sale directo. Y en esta integral podemos realizar un proceso similar al que habíamos hecho con la integral roja. Ok, a continuación vamos a trabajar con esta integral realizando los siguientes pasos. Sobre esto vamos a decir que y bueno, tenemos que tener en cuenta que este menos 2 pasa a dividir para que me quede 1 más x, que es lo mismo que decir x más 1. Si observamos sobre esta integral, el du sí me está funcionando, me queda x más 1 por dx, y justamente eso era lo que necesitábamos para realizar esta integral de una forma simple. Ahora vamos a reescribir la integral que acabamos de marcar con negro. Dicha integral decía que en el denominador era raíz cuadrada de 4 menos 2x menos x a la 2. Si podemos ver, eso lo podemos sustituir por u, es decir, y recordemos que en el numerador lo que teníamos era x más 1 de x, y eso lo podemos sustituir por... Si la pregunta es por qué este 1, es que cuando nosotros no vamos a escribir nada en el numerador tenemos que dejar el 1, y entonces debemos de recordar que escribir esto aquí es lo mismo que escribir esto aquí.
Teniendo en cuenta este detalle, nosotros podemos integrar eso de una forma muy simple realizando algunos pequeños cambios. Por ejemplo, podríamos decir que analicemos por qué raíz cuadrada es lo mismo que escribir la variable elevado a la u medio. ¿Qué pasó con este menos 2? Bueno, este menos 2 se nos convirtió en menos u medio. Si la pregunta es por qué el menos no está abajo, es porque en el denominador no se deben de mantener los negativos, siempre hay que buscar la forma de pasarlo al numerador. Y aquí en una expresión tan simple, nada más es escribir el menos en el numerador. Ahora nos debemos de recordar que aquí debemos de recordar que para integrar esto le sumamos 1 al exponente. El resultado de esto en calculadora es un medio. Un medio se escribe en el exponente y también en el denominador. Por lo tanto, esto se puede reescribir de la siguiente forma. Vamos a ver qué sucede. Este 2 pasa a multiplicar al numerador y nos va a quedar menos 2 sobre 2. Simplificando esto me queda menos 1. No sé si lo notaron, pero escribí un menos 1 por u a la u medio. Pero recordemos que ese menos 1 es imaginario y entonces podemos escribir solamente, entonces nos queda menos u elevado a la u medio. Luego, en esta última integral, nosotros podemos realizar un proceso similar al que hicimos en este otro lado. Vamos a ver por qué. Resulta que con esta integral podríamos escribir. Analicemos por qué esto en lugar de esto. Bueno, es que ya habíamos dicho en toda esta sección que lo que estaba dentro de esta raíz era igual a esta última expresión. Entonces podemos realizar lo mismo, pero en esta integral que tenemos aquí. Ahora, tomando en cuenta el mismo criterio que tenemos aquí y corrigiendo el error que hice aquí donde dice que era un 2 y no era un 2, porque aquí es un 1, recordemos que esto es con respecto a esta integral. Entonces podríamos asegurar que el resultado de esta integral es arcoseno de x más 1 sobre raíz cuadrada de 5, y de esta forma estamos concluyendo la integral que estábamos trabajando anteriormente. La pregunta en este punto tiene que ir sobre, ya terminamos, ¿cómo termina esto? Bueno, recordemos que al inicio teníamos esta integral más esta otra integral. Bueno, el resultado de esta integral es el que está aquí, pero el resultado de esta integral se separó en estas dos, lo cual me lleva a mí a decir que al final es este resultado más este resultado menos este resultado. Es decir, el final quedaría de la siguiente forma. Recordando que habíamos dicho inicialmente que el u era toda esta expresión. Es decir, a ver, en esta sección tenemos el resultado de la primera integral, tenemos el resultado de la segunda y el resultado de la tercera. En teoría aquí podríamos decir que ya terminamos, sin embargo podemos observar que existen algunos términos que aún se pueden simplificar. Por ejemplo, yo podría decir que estos dos son términos semejantes. Si la pregunta es por qué semejantes, porque los dos son arcoseno con el mismo ángulo, x más 1 sobre raíz de 5. Pero afuera el primero dice 2 y el segundo dice menos 1. 2 menos 1 da 1. Es decir,
Pensemos por qué eso. Bueno, resulta que 2 menos 1 da 1, mas sin embargo debemos de recordar que ese 1 es imaginario, no hace falta escribirlo. Y lo que está en esta parte es lo que no sumamos y no restamos. Y aquí sí ya tenemos el resultado final de la integral agregándole más c al final.